Buenas tardes a todos. Bienvenidos, Dios les bendiga. Quiero invitarles a pasar a la palabra de Dios y si son tan amables de abrir su Biblia en el libro de los Salmos. En el Salmo número 76, por favor. Vamos a leer el verso 7, por favor. Salmo 76, 7. En este día, mis hermanos, yo quiero hablarles de un tema que da continuidad a la serie Conociendo a Dios. Y bueno, hemos hablado de muchos atributos de Dios. Vamos a hablar el día de hoy de la ira de Dios. Vamos a hablar del Dios que se enfurece. Salmo 76, 7 dice: Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La ira es otra de las cualidades del carácter de nuestro Dios, tan importante como cualquier otra, misma que contribuye a que su carácter sea perfecto. La ira es una respiración fuerte y agitada por enojo, enfurecimiento e indignación. La ira de Dios constituye una perfección divina, tan importante como su amor, su poder o su misericordia. Y es así por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ¿verdad que no? Por el contrario, lo habría si careciera de ira. Hay diferentes formas de pensar entre aquellos que no asimilan la ira de Dios actualmente. Por ejemplo, existe mucha gente, y aún entre creyentes, que consideran la ira de Dios como algo que Él ha eliminado de su carácter. Inclusive que piensan que la ira de Dios deja de existir o dejó de existir el día en que conocieron el Evangelio. Existen otras personas que, aunque no se atrevan a admitirlo abiertamente, consideran la ira como una mancha en el carácter de Dios. No la miran con deleite ni les agrada pensar en ella. Hay además quienes toman la ira de Dios como algo severo y aterrador, de tal modo que les parece imposible que se pueda hablar de ella como un tema provechoso de meditación o de edificación para la iglesia. Y un grupo más son aquellos que admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad, y por esto tratan de desterrarla del pensamiento. Pero lo importante es lo que la Biblia habla de la ira de Dios, ¿verdad que sí, iglesia? Lo que la Biblia dice. Dios dice en su palabra: afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Eso dice el Señor en Deuteronomio 32, 41. En muchas ocasiones Dios mostró esta faceta de su ser para con su pueblo, su ira, misma que hoy nosotros debemos de tener presente, recordando que Dios es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Si Dios manifestó ira una vez, lo hará siempre, mis hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Números 11, si es tan amable. Números 11. El Dios que se enfurece. Dice Números 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Algo que es seguro, mis hermanos, algo que es seguro
en todas las ocasiones en que Dios mostró y mostrará su ira, es que siempre hubo y habrá de parte de Él razones justas para manifestarla. Razones justas. El verso 1 dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Sí lo leyó conmigo? El pueblo se quejó a oídos de Jehová. Aún después de haber visto ellos la poderosa liberación de Egipto, ¿verdad? Es como solemos decir, fue el colmo para Dios. Se quejaron. ¿Tú no te molestarías de una persona que se queja en vez de ser agradecido por lo que ha recibido? Es molesto, ¿verdad? Mira, yo no me enfoco en esta falla de los israelitas como escapándome de ella. Todos podemos quejarnos alguna vez, pero leyendo aprendemos que no hay que ser malagradecidos. Esto fue el colmo para Dios. Y el verso 2 dice, y muestra algo muy importante, dice que el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. El hecho de que Dios manifieste su ira no significa que Él deja de ser misericordioso, ¿verdad que no? No deja de serlo, porque entonces Él sería injusto, y eso es imposible que suceda. Él manifiesta su ira o su misericordia cuando Él decide hacerlo, pero a tiempo. La ira del hombre se manifiesta por razones totalmente diferentes a la ira de Dios. En el hombre, la ira es una manifestación de enojo y enfurecimiento, pero casi siempre fuera de control. Misma que es desencadenada por la amargura. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira. Es lo que desencadena la raíz de amargura en el hombre. El hombre no reacciona con ira de manera justa. No lo hace. La ira en ese verso de Efesios 4:31 está hablando de una pasión violenta. De una pasión violenta como extendiéndose hacia una excitación mental. Descontrolada, obviamente, en el caso de los hombres. De hecho, mire, con respecto a la ira, usted sabe cuál es el consejo y la instrucción de Dios para nosotros en la palabra. La Biblia dice que podemos airarnos, pero no ¿qué? Pecar. ¿Por qué hace esa advertencia el Señor? ¿Por qué da ese consejo la palabra de Dios? Porque casi siempre la ira del hombre, no casi siempre, la mayoría de las veces, no está en la misma línea que opera la ira de Dios. Y dice, no le des lugar al diablo. Y luego en Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y sabe por qué? La Biblia responde eso. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con esto yo puedo entender, le estoy leyendo Santiago 1:19 para los que desean anotar ahí. Con esto yo puedo entender este pasaje de Santiago que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es obvio que podemos entender que la ira de Dios sí obra su justicia, ¿verdad que sí? Tiene un respaldo la ira de Dios, tiene una razón justa y va respaldada siempre con su justicia. Una pregunta para usted: ¿creó Dios el infierno a causa de su ira? ¿Qué opina usted? ¿No? ¿Dicen que no? Si decimos que sí, acertamos, porque ahora sabemos que la ira de Dios sí obra con justicia. Por lo tanto, la obra del infierno que Dios hizo, más que decir que fue una manifestación de la ira de Dios, es una muestra de su justicia. Cuando Dios hace algo, mi hermano, todos sus atributos entran en acción. Nosotros los seres humanos hacemos a un lado la poquita bondad que tenemos a veces y manifestamos enojo descontrolado. Pero Dios no hace a un lado la bondad y la misericordia y la justicia para actuar con ira. Todas entran en acción. Y con todos sus atributos, Él creó el infierno. Y es una muestra de la ira de Dios, porque la ira de Dios manifiesta su justicia. Pero ¿justicia sobre qué o sobre quién? Esto va a contestar una pregunta que muchos tienen respecto al infierno. Vamos a Mateo 25, por favor, si es tan amable. Mateo 25.
Aquellos que dicen que Dios es injusto cuando se enoja. No, mi hermano, Dios se enoja precisamente porque es justo. El hombre es el que obra sin justicia de Dios cuando se llena de ira. Y Mateo 25 dice al respecto de lo que estamos hablando. Mateo 25:32, no está hablando Pablo, no está hablando, y no es por menospreciarlos a ellos, jamás, pero está hablando Jesús específicamente. Y dice Mateo 25:32: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos quieren estar a la izquierda? Están atentos. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ¿quién me lo puede decir? ¿Para los seres humanos? ¿Dios hizo el infierno para el ser humano? No. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios quiere que todos, que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento? ¿Dios hizo el infierno para el ser humano? No, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Y continúa el 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oye, Julio, pero si dice ahí que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, entonces ¿a quién está entrando ahí al infierno en ese versículo? Personas que insisten en ir detrás del diablo y sus ángeles. Según el verso 41, el fuego eterno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero hay quienes insisten en ir detrás de ellos, así que tiene que hacerse un campito para muchos de ellos allá. Va a tener que hacer espacio el Señor. Ni modo. Un ser humano no va al infierno enviado por la ira de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. Un ser humano va al infierno porque es arrastrado por su propia concupiscencia. La concupiscencia es un deseo desmedido por el pecado. Y dice Santiago 1:13 que la concupiscencia engendra pecado y el pecado engendra. ¿Dios manda a la gente al infierno? Ellos se van solitos, hermano. La Biblia nos muestra este equilibrio que hay en el carácter perfecto de nuestro Dios, en cuanto a que su ira es manifestada siendo sostenida por su justicia. Dios no se enfurece por el hecho de que sea injusto. Su justicia sostiene su enojo. La Biblia tampoco ha ocultado en ningún momento la realidad de la ira de Dios, y no ha dejado de proclamar que la venganza y el furor pertenecen a Él. Simplemente usted puede estudiar y darle un vistazo a su concordancia, y se va usted a dar cuenta que hay más referencias al enojo y al furor de Dios que a su bondad y su benevolencia. Búsquele para que usted compruebe. El tema de la ira de Dios, que debe enseñarse y tomarse en cuenta con reverencia, está ausente en muchas iglesias hoy en día. Y todos aquellos líderes que no enseñan acerca de este atributo divino cooperan con Satanás en su tarea de engañar a muchos, haciéndoles creer que Dios ya no tiene razones para airarse. ¿Cuántos saben que Dios todavía tiene razones para airarse? ¿Sí? ¿Sí sabe? Si no lo sabe, debemos de saberlo, Y vamos a ver por qué tenemos que saberlo, porque es importante. Vaya conmigo, hermano, ahora a Jueces 2, por favor. Jueces está después de Josué, es el 7º libro de la Biblia. Jueces 2, desde el verso 11 vamos a leer. ¿Lo tienen? Muy bien. Jueces 2:11 dice, está hablando de la apostasía de Israel. ¿Usted sabe qué es apostatar de Dios? Apostatar es divorciarse de Dios. Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. ¿A quién? A Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había, ¿qué? Jurado. Tuvieron gran aflicción. Adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué significa esto? La Biblia en inglés dice que sirvieron a Baal y a Astarot, y la palabra adoraron y sirvieron en el hebreo antiguo viene de trabajaron para ellos. Trabajaron para Baal y Astarot. Dejaron a Jehová y se fueron a trabajar para Baal y Astarot. La palabra Baal es una palabra que significa señor, significa esposo y dueño. Era el dios cananeo de la fertilidad y de la naturaleza. Fíjese, era el dios de la tormenta y de las lluvias. ¿A dónde nos lleva esto? Era el dios que producía la cosecha, el dinero, pues. Dice Baales porque hay muchos Baales. Uno de los que menciona la Biblia ahí en Jueces 9:4, discúlpeme, es Baal Berit, entre algunos. Y se creía que Baal controlaba la vegetación y la agricultura, por eso lo adoraban. Nuevamente el materialismo sale a relucir como uno de los ídolos favoritos, adorados por el hombre que menosprecia la ira de Dios. ¿Quién era Astarot? Astarot era una diosa. La palabra Asterá, que es donde proviene Astarot, significa aumento del rebaño, que el negocio crezca. Significa acumulación de riquezas. Era una diosa femenina, diosa de la guerra y la fertilidad también, pero era la diosa madre del amor sexual. También se llamaba Astarte o Istar. También era conocida como la diosa fenicia de la lascivia, y se creía que era cónyuge del dios Baal, quienes al unirse garantizaban la fertilidad del año próximo, dinero y sexo. ¿No le parece familiar? Por esto, por las razones por las cuales eran adorados estos dioses, fuera de los templos de estos dioses se practicaba prostitución y sacrificio de niños. Esos son los dioses que Israel adoró habiendo dejado a Jehová. ¿Usted cree que Dios no se va a molestar? ¿Dios tiene ira? ¿Tiene razones para irarse? Le pregunto, hermano. Sí las tiene. Estos son los dioses que Israel prefirió adorar dejando a Dios. Ahora entendemos por qué los adoraron, ¿verdad? Sale a relucir Astarot, diosa de la lascivia, que provoca la carne del hombre y provoca la ira de Dios. En este pasaje de Jueces, la palabra ira, cuando menciona que provocaron a ira a Jehová, es la palabra que significa obviamente enfurecerse, enojarse, afligirse, pero tiene una connotación que significa también, encierra en su significado la palabra dolor. A Dios le duele ver maldad. ¿Habrá razones por las cuales Dios sienta dolor? Dice Génesis que la maldad de los hombres causó dolor en el corazón de Dios en los tiempos de Noé. Y la palabra dolor ahí en Génesis 6:5 significa tallar. Es como una cólera en el ser de Dios. Ver la maldad del hombre le produce ese dolor al corazón de Dios. Cuando un ser humano experimenta dolor, usted piensa en esto. Cuando un ser humano experimenta dolor, suele muchas veces recurrir a la ira. ¿Sí o no? Te lastiman y te enojas, manifestando esa ira hacia aquel o aquellos que te lastiman, que nos produjeron dolor, y sin pensar en algún momento la posibilidad de actuar con misericordia o actuar con dominio propio. Son las personas que toman como única opción y ven como única opción la venganza
pero me las va a pagar. Venganza. En tiempos de Noé, fíjese usted, hermano, en tiempos de Noé, la maldad del hombre produjo dolor al corazón de Dios y Él manifestó su ira trayendo el diluvio, ¿sí o no? ¿O era manifestó Dios su amor con el diluvio? No, fue su ira, ¿verdad? Y trajo el diluvio, su ira de manera justa. Muy bien. Hay quienes leen pasajes como el del diluvio en Génesis y aseguran que la ira de Dios es propia del Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento. Dios es buena onda ahora. Y que hoy, en tiempos de la gracia, no puede existir un Dios así, que elimina a la raza humana por su maldad. ¿Usted cree que existe Dios así? ¿Sí o no? ¿Lo cree usted? ¿Sí o no? Antes de manifestar ira descontrolada o venganza solo por mera satisfacción, algo que muchos hombres no harían, Dios tuvo misericordia de la gente en el tiempo de Noé. Noé comenzó a pregonar la invitación de la entrada al arca, ¿sí o no? ¿Sí o no Dios permitió que Noé invitara a la gente al arca para salvarse? ¿Sí o no, mi hermano? Sí. Entonces, ¿su ira es descontrolada de Dios? ¿Vino el diluvio solo porque sí? No, antes Él ofreció una oportunidad. Por eso su ira va respaldada por justicia. En medio del diluvio, Noé y los suyos experimentaron dentro del arca, solo dentro del arca se experimentó eso, ¿verdad? La gracia de Dios, la protección de Dios. Pero la gente fuera del arca, ahogándose, muriéndose, ¿qué fueron lo que experimentaron? La ira de Dios. Fíjese, en un solo momento se manifestó la ira y la gracia de Dios. Dios no es alguien que hace a un lado su gracia para enojarse, ni hace a un lado su ira para mostrar gracia. Él manifiesta todos sus atributos en cada acción que tiene. Estaba la gracia en el arca, pero afuera estaba la tormenta manifestando el enfurecimiento de Dios. Entonces sí hubo gracia de Dios en el diluvio, ¿no? Lo estaban experimentando Noé y su familia y todos los animalitos allá adentro. Muchos, para decir que Dios dejó atrás su ira, usan muchos pasajes, recurren a muchos pasajes para apoyarse y decir que son verdades universales de la gracia de Dios y no se aplican bien. Por ejemplo, Jesús, sufriendo en la cruz, exclamó: Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Ya ves, Julio? Y toman este perdón aplicándolo en todos los sentidos en que se peque contra Dios. Es que la gente no sabe lo que hace, Julio. Dios está esperando que se arrepientan. Dios los ama. Sí los ama, pero esa es otra faceta de su carácter, manifestada en un momento específico. Estamos hablando de su ira. Y por el hecho de que no saben lo que hacen, entonces Dios va a solapar todo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es aplicable a todas las formas en que se peca contra Dios? No. Este clamor de Jesús de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue un clamor impulsado por su amor, sí, hacia sus verdugos. Porque sabía Jesús que lo que le estaban haciendo a él, al Padre le estaba causando una indignación terrible, ¿sí o no? ¿O tú te pones feliz de ver que golpean a tu hijo? ¿Hay algún papá aquí que le encanta ver que golpean a su hijo? A nadie. Por eso Jesús hizo un clamor amoroso por sus verdugos, porque en ese momento el Padre estaba indignado y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y el Padre en su soberanía podría haber manifestado en cualquier momento esa ira, pero se controló, porque en ese momento correspondía que Jesús muriera para salvación. Y Dios retuvo su ira ahí. Pero ¿dónde la desembocó? En ese momento era el momento de Jesús de, con su compasión y su amor incomparable, salvar al mundo, a los que lo reciben a Él con su sangre. Pero lo que Jesús pidió al Padre cuando pidió perdón por sus verdugos fue por una falta específica. Padre, perdónalos porque no saben a quién están crucificando. Antes de eso, Jesús en una ocasión, usted lo ha leído en Juan capítulo 2, Jesús entró al templo, feliz de ir a la casa, una casa de oración.
porque para eso se iba a instituir la casa de Dios, ¿verdad? Para ser casa de oración para todas las naciones. Y llega Jesús al templo y dice la Biblia en Juan capítulo 2 que se enoja al ver a los mercaderes en el templo vendiendo animales para el sacrificio, para que fuera más fácil el sacrificio. Qué contrariedad, ¿verdad? Para que fuera más fácil el sacrificio. Y en las mesas de los cambistas ahí hizo un azote de cuerdas. ¿Usted cree que el azote de cuerdas se hizo por una muestra de amor y de cariño? Jesús estaba molesto. Y él dijo ahí a todos: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y enojado los corrió a todos. A todos los corrió. Eso dice Juan 2. La ira de Jesús estaba cimentada en el celo por la casa de su padre. Le enojó que hicieran en la iglesia un tianguis, un mercado. El celo de tu casa me consume, dijeron los discípulos, que eso sentía Jesús. Es un verso que está en Salmo 69:9. ¿Por qué en esta ocasión, mi hermano, le pregunto, por qué en esta ocasión Jesús no pidió perdón al Padre por los mercaderes? ¿Por qué en esta ocasión no dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque sí sabían lo que hacían. Por eso los corrió. Hoy mucha gente se atreve a hacer ese tipo de cosas o cosas que ofenden a Dios y están esperando el perdón de Dios o la compasión de Dios porque Dios me conoce. No, sí te conoce. Tanto te conoce que Él va a saber si te perdona o te corre del templo. Dios puede ver el corazón de los hombres de hoy para saber si los perdona y los restaura o mejor los corre de una vez. Jesús mismo, para decir a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, huesos muertos, ¿usted cree que no tuvo que sacar a flote el atributo de la ira? Lo tuvo que sacar, ¿no lo cree? Dice la Biblia que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Dios es Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Todos lo creen? Si no, a la salida nos vemos, En Cristo habita Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, si hablamos de la ira de Dios, podemos hablar de la ira de Jesús. Es la ira del Padre, es la ira del Hijo. Por ello podemos hablar y podríamos meternos a platicar de lleno de la ira del Cordero que habla Apocalipsis, que es una ira que ya se manifestó o está por manifestarse. ¿Por o ya se manifestó? Está por manifestarse. La ira del Cordero. Qué contrariedad, ¿verdad? ¿Tú has visto un corderito? Dice la Biblia que Jesús fue llevado al matadero como un cordero, tranquilo, sin emitir queja ni manifestar algo contrario a lo que le estaban haciendo. Él era el cordero llevado al matadero, callado, como van las ovejitas para ser rapadas, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, la Biblia también dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Él es el león y el cordero. Él es gracia y es furor. Y en su momento Él puede rugir y lo va a hacer. Dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira, de la ira del Cordero, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ante la ira de Jesús del Cordero. En una ocasión, teniendo yo como 12 años, mi padre nos llevó a un zoológico en Puebla. ¿Han ido al zoológico de Puebla? ¿No? Un día los voy a llevar. Y en este zoológico, como todos los que vamos a un zoológico, queremos ver al león, ¿sí o no? Es impresionante. En la jaula del león estaban los barrotes y un espacio de pasto para que la gente no se acerque a los barrotes. Y estaba el león, el macho, acostado, como siempre. Y estaba pegado con su parte de atrás hacia los barrotes de la jaula y su cola salía de la jaula. Y yo dije, esto es una oportunidad que nadie tiene, solo yo. Y le dije a mi papá, papá, ¿me permites? Ay, sí. Y se me quedó viendo ahí. Pues, órale. Lástima que no había cámaras y no se las pasaba aquí en multimedia. Me acerqué, hermano,
y le agarré la motita de la cola al león. Mira qué experiencia. Cuando yo le agarré la punta de la cola al león, él la movía así. Yo la agarré así, sintió el toque de mi mano, y volteando él para allá y yo detrás de él nada más volteó un poquito así. Así, no volteó bien, nada más así. Y yo viéndolo así, le agarré más adentro la cola así para ver la textura del pelo del león, y que se voltea, pero rápido, hermano. Es un felino. ¿Ha visto a los gatos cuando se voltean? Tienen una rapidez. El león no es la excepción. No. Se volteó pero tan rápido y pegó sus garras y el hocico en las rejas de la jaula. Así, yo quedé como así. No, pues me eché para atrás, ¿verdad? Muchos le han agarrado la cola al león. Se atreven a jalársela. Solo que este león no tiene jaula, Se llama el león de la tribu de Judá. Él es Jesús. Él tiene ira y la va a manifestar. La Biblia dice, mis hermanos, que lo que es la ira de Dios, el por qué. La ira de Dios, en su esencia, es esto: es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. La ira de Dios es el desagrado e indignación de su rectitud ante el mal. La ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. La ira de Dios es la causa que genera la sentencia justa que Él mismo pronuncia contra los que actúan mal. Le pregunto a mi hermano, ¿se llena de ira el hombre por las mismas razones que Dios? ¿Verdad que no? Por eso cuando decimos que no, Dios no se va a enojar. ¿Sabes por qué decimos eso? Porque lo comparamos con nosotros. Lo comparamos como si Él se enojara igual que nosotros y con las mismas razones, y nada que ver. Muchos, al oír que Dios derrama su gracia sobre ellos, creen que su ira desaparece automáticamente. Hoy hay grupos cuyo liderazgo presentan a su gente a Dios con una imagen engañosa, diciéndoles: ¿tú crees que Dios, después de manifestar su gracia a ti, es capaz de airarse por cualquier cosa que tú decidas? Él sabe que tu intención es disfrutar de la vida cristiana, porque el evangelio es divertido, ¿sí o no? Unos dicen amén, míralos. El que haya dicho esto es una osadía tremenda, ¿verdad? Además, Él te dio libre albedrío, les dicen, ¿no? Hermano, esta gente jamás le habla a sus grupos de nacer de nuevo. Jamás mencionan el tema de nacer de nuevo. Dijo Cristo: habrá falsos profetas que engañarán si fuere posible. ¿A quién? A los escogidos. ¿Te crees escogido? Hay que cuidarse. Dice Mateo 24:24. Si es posible, engañarán a los escogidos, convenciéndolos de que Dios es pura bondad. Su bondad es pura, pero no es pura bondad. Hay un sinfín de atributos en su carácter. Este es otro. En una ocasión, un hombre llamado Nicodemo llega con Jesús de noche. Yo creo que tal vez le daba vergüenza con sus compañeros del Sanedrín, ¿no? Visitar a Jesús y que lo vieran visitar a Jesús. Mejor yo voy de noche, dijo él. Lo buscó de noche a Jesús y le dice: oye Jesús, tú eres el maestro. Yo estoy seguro que las cosas que tú haces vienen de Dios, porque no sucederían si no estuviera Dios con una persona como tú. Vino a reconocerlo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero Jesús le habla de otro tema inmediatamente y le dice: si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo se quedó tan confundido en el momento que le dijo: Señor, ¿me tengo que meter al vientre de mi madre otra vez o qué? Jesús le explica, porque él quería que fuera salvo, sin rodeos. El tema de la salvación directo al corazón de la gente, sin evadir la ira de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Si los pastores de hoy no tienen interés en predicar el nuevo nacimiento, que produce una vida santa y la entrada al reino de los cielos, entonces ¿en qué consiste su interés por pastorear? Yo pregunto eso. Le pregunto, hermano, ¿será posible convencer a alguien de los peligros del pecado si no se le habla del nuevo nacimiento?
¿Sí o no? No, ¿o no me entendió la pregunta? ¿Será posible convencer a alguien de los peligros del pecado si no se le habla de nacer de nuevo? No. Los que estudian la Biblia con temor y reverencia, que tú abras la Biblia como el libro que es, el libro, con temor y reverencia, y leas una porción y le digas: Señor, muéstrame tu voluntad, quiero obedecer. Los que estudian la Biblia con temor y reverencia reconocen en todo tiempo que este atributo de Dios, la ira, ha estado siempre en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Dios no manifestó su ira haciendo a un lado su misericordia, o viceversa. Y siempre la manifestó y la va a manifestar en un marco de santidad y de justicia. Dios no es ningún bipolar, ¿verdad que no? Que deja de ser bueno y luego se enoja, o deja de enojarse y comienza a ser bueno. Dios es equilibrado en su forma de actuar. Juan el Bautista fue un hombre que conocía bien a Dios y enseñaba tanto el amor de Dios como su ira para el arrepentimiento de pecados. Conocía bien a Dios Juan el Bautista. Conocía. Ve conmigo a Mateo 3, por favor, para leer un poco acerca de él. Mateo 3. Dice Mateo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Para qué? Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué haciendo, mi hermano? Confesando sus pecados. Mis hermanos, cuando se predica de la bondad de Dios evadiendo su ira, no hay arrepentimiento verdadero. ¿Me escucharon? Otra vez. Cuando se predica de la bondad de Dios evadiendo su ira, no hay arrepentimiento verdadero de pecados. Y las iglesias se llenan de simpatizantes y no de discípulos de Cristo. Los que vienen por primera vez, bienvenidos, ¿verdad, iglesia? Dios no quiere que ustedes sean simpatizantes de Cristo nada más, que sean discípulos. Amén. El cristiano nacido de nuevo posee sabiduría de Dios. Es inteligente en Dios y por lo tanto vive equilibradamente, disfrutando del amor de Dios, pero reverente a su ira. El mismo Dios que te ama es el mismo Dios que se enfurece por el pecado. Solo así el arrepentimiento es genuino. Solo así te duele pecar. ¿Le duele pecar, hermano? Piénselo, no me responda. ¿Le duele pecar? Hay arrepentimiento genuino, porque conoces el amor de Dios y la ira de Dios también. ¿Le tienes miedo a Dios? No, le tenemos temor, reverencia. Continúa Mateo 3, verso 7. Al ver él, ¿quién es él? ¿Quién es? Juan el Bautista. Vamos a ubicarnos, ¿verdad? Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y seduceos venían a su bautismo, les decía: acérquense, no tengan miedo, Dios los ama, Él es bueno, no piensen en cosas trágicas. Pastel de chocolate, pastel de chocolate. Sientan el perdón y la gracia de Dios. Ustedes son unos campeones. No les dijo eso, ¿verdad que no? Creo que me leí mal, hermano. Leí la Biblia de otro hombre. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la qué? Ira venidera. A ver.
¿Qué no se supone que el mensaje de Juan el Bautista era para anunciar la llegada de la gracia de Dios? ¿Por qué dice ira venidera? ¿Por qué está anunciando la ira venidera? Porque viene la gracia y también viene la ira, ¿sí o no? Todos los atributos de Dios se manifiestan, todos. Él no quita uno para manifestar otro. Les dice a los fariseos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Dios ha tenido gracia e ira siempre. Continúa el verso 8 de Mateo 3, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Tenemos una religión. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, ¿qué es aventador? Su pala, una pala. Su pala está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El fuego por el cual Moisés oró sí se apagó, este no se va a apagar. Otra de las consecuencias, mis hermanos, de no hablar de la ira de Dios es que se pierde el factor espiritual que nos impulsa a obedecer a Dios, y es el temor a Dios. Debe ser obviamente por amor a Dios que le obedecemos, pero también el temor toma su lugar en nuestro corazón para llevarnos a obedecerle, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad que sí? Si en el temor de Dios se desprecia lo mejor, hasta el mejor oro. Si te regalan un lingote de oro, ¿lo agarrarías? ¿Lo aceptarías? ¿Quién no, verdad? Hermano, te regalan un lingote de oro del mayor quilataje. ¿Cuánto es el mayor quilataje? 24, imagínate. No, pues dámelo, hermanito. Hay gente que rechaza lo mejor por no tener temor de Dios. ¿Cuántos tienen pensado ir al cielo? Yo sí. Allá va a haber calles de oro, ¿no? Allá vas a poder pisar el oro. Ese oro es el que se desprecia por no tener temor de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 12. Lucas 12, 4. Jesús dijo en Lucas 12, 4: mas os digo, amigos míos. ¿Cuántos son amigos de Jesús aquí? ¿Todos? ¿Hay algún Judas por aquí? Muy bien. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No que Dios no echaba a nadie al infierno, Julio. Bueno, lo que pasa es que ya estando en la puerta del infierno, porque rehusaste todo el tiempo a Jesús, Dios no va a estar ahí parado y te va a decir: no, mejor no te metas al infierno, vente, te salvo. Habiendo pecado toda la vida, habiendo escuchado de Jesús y estando ya en la puerta del infierno, hasta Dios te va a dar un empujoncito, porque es justo. ¿Sí o no? Es justo. Así hay que entender eso. Tanta gente que osa decir que la Biblia se contradice. No se contradice. Lo que pasa es que no la comprenden con la sabiduría del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 3:36, mis hermanos. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué tierno se oye eso, ¿verdad? Qué gracia tan tremenda hay en estas palabras. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Es fácil. ¿Crees en Jesús? Tienes vida eterna.
lo rechazas, la ira de Dios está sobre esa persona. Mira, mi hermano, aquí aprendemos que la ira de Dios está sobre los que rechazan al Hijo, a Jesús. Y no precisamente que no sean cristianos, sino que simplemente no se han convertido. ¿Sabe usted que hay gente que se dice cristiana y no se han convertido? ¿Cuántos creen eso? Sí los hay, tristemente, pero los hay. Esta palabra es no para aquellos que no sean cristianos, es para los que simplemente no se han convertido a Cristo. La ira de Dios está sobre los que no tienen al Hijo. Vaya conmigo, mi hermano, a Hebreos 10 ahora, por favor. Solo a través de la Biblia conocemos la ira de Dios también. Hebreos 10. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, ¿entendemos esto, mi hermano, sí o no? ¿Sí lo estamos leyendo y comprendiéndolo? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿de quién está hablando ahí? De los que creyeron y después pecan voluntariamente. Dice aquí: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, al diablo y sus ángeles. ¿Pero de quién está hablando aquí? De los que van detrás del diablo y sus ángeles. Verso 28: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Imagínense qué tipo de muerte había en ese tiempo. Ahora lea el 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? Imagínate que después de haber salido del cubo, no sé cómo decirlo, hermano, después de haber sido sacado por Dios del tambo, por decirlo así, tómelo como un ejemplo, de la preciosa sangre de Cristo donde fuimos lavados, enseguida de eso nos ponemos a pisotearla. ¿Qué queda para nosotros? Una horrenda expectación. Y dice, continúa diciendo: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo, dice, recibirá? Aquellos que, sabiendo quién es Jesús, menosprecian su sacrificio y pisotean su sangre, manifiestan a Jesús el más vil de los rechazos. Tú puedes salir a la calle con carga por la gente de tu trabajo, tus familiares, tus amigos, y vas gozoso con un folleto, con alguien. Oye, le dices a tu amigo, a José, a tu amigo Francisco: oye, Dios te ama. Yo quiero anunciarte la gracia de Dios, quiero invitarte a la iglesia. ¿Sabes que Dios tiene salvación para tu vida a través de Jesús? Y le enseñas la palabra y Él te dice: no, gracias. ¿Es un rechazo eso? Imagínese el rechazo de una persona que ya fue santificada en la sangre de Cristo y ahora la pisotea. Eso se llama rechazo. ¿Hay razones para que Dios se enfurezca? Verso 30 de Hebreos 10: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Mi hermano, le pregunto antes de seguir leyendo, ¿lo conocemos? Aquí estamos leyendo, pues conocemos. Le pregunto, ¿lo conocemos? Tú respóndete. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Lo lee conmigo en voz alta, por favor, el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. El escritor de Hebreos, a quien quiero conocer en cuanto lleguemos al cielo, porque unos dicen que es uno o otro. Bueno, vamos a preguntar allá, ¿verdad? ¿Le gustaría preguntar arriba conmigo? Lo invito a que vayamos con el Señor. Señor, ¿quién escribió Hebreos? Quiero estar bien seguro quién fue. El escritor de Hebreos reconoce la ira de Dios, y de hecho la epístola a los Hebreos enseña un balance espiritual hermoso, correcto entre la gracia y la ira de Dios. ¿Quieres saber el balance entre la gracia y la ira de Dios? Entre otras cartas como las de Pablo, Santiago, lee Hebreos. Dios manifiesta ira en el momento en que todos sus atributos entran en acción. Fíjate,
Es por la simple y profunda razón de que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado porque Él es santo. Dios odia el pecado porque Él es justo. Dios odia el pecado porque Él es imparcial. Dios odia el pecado porque Él es soberano. Dios odia el pecado porque es perdonador. Dios odia el pecado porque es sabio, porque es lleno de amor. Dios odia el pecado porque es un Dios que se enfurece. Todos los atributos de Dios entran en acción cuando Él se enfurece. No hay un respaldo hueco y falso cuando Él se enoja. Hay un respaldo justo y debemos de tenerlo presente. A nosotros, ¿qué nos impulsa, hermano, a odiar el pecado? Le pregunto, ¿qué nos impulsa a nosotros a odiar el pecado? ¿O no lo odia? ¿Lo está pensando porque no lo odia? Hay cristianos que batallan mucho con el pecado. Es como cuando, fíjese cómo son algunos, se ponen a jugar con su bebé. Yo tengo una bebé de 1 año 8 meses ay, voy a jugar luchitas con mi bebé en la cama. Ay, me está ganando. Yo la puedo vencer, pero al rato no me voy a dar cuenta y voy a estar peleando con un luchador de la AAA. Ay, me está ganando, sí te va a ganar. Jugamos en una batalla porque no odiamos el pecado. Si los cristianos odiáramos el pecado, la batalla sería simple. Cuando tú dejas un vicio y lo dejas en serio y odias ese vicio, te vuelven a ofrecer de ese vicio y tú dices, no, hasta te da asco, ¿no? No. Pero cuando no has logrado odiarlo y no tienes convicción de lo que es el pecado, de cualquier vicio, de la carne, batallas y te le quedas viendo y dices, ay. ¿Tenemos las mismas razones para odiar el pecado que Dios tiene? ¿Las razones que Dios tiene? La indiferencia al pecado es una falta espiritual y moral, ¿sí o no? En el mundo, una persona que viola a una niña es una falta moral, ¿sí o no? Y es penalizado si lo agarran, ¿verdad? Pero también es una falta espiritual, porque es una falta delante de Dios. Y quien no odia el pecado está enfermo moralmente y espiritualmente tiene lepra. Dice la Biblia que Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque odia el pecado. Por el odio que Dios tiene hacia el pecado, su furor se enciende contra el pecador. Natural. Porque ¿cómo podría Dios, que es la suma de todas las excelencias, mirar con satisfacción la virtud y el vicio? ¿Verdad que no hay congruencia en eso? No. ¿Cómo puede Dios mirar de igual manera la sabiduría y la locura? No puede. ¿Cómo podría Él deleitarse sabiendo que Él solo se deleita en lo puro y en lo amable? ¿Cómo podría Él deleitarse en lo impuro y lo vil? No puede. ¿Nosotros qué? Vaya conmigo, mi hermano, a Romanos 1:18, por favor. Vamos juntos a Romanos 1:18. Este es un versículo muy actual en el sentido de exhortación para usted y para mí. Dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela. ¿Qué se revela? ¿Habla de rebeldía? No, habla de manifestarse. Habla de revelación, no de rebeldía. La ira de Dios se manifiesta. ¿Desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta ¿desde dónde? Repito, desde el cielo. ¿Ahorita se manifiesta todavía? Sí. Mire, hermano, la ira de Dios se manifestó cuando fue pronunciada la sentencia primera de muerte, cuando el hombre fue echado del paraíso, ¿verdad? Dios se enojó con Adán y su esposa, ¿sí? La ira de Dios ahí. Dios manifestó su ira por castigos ejemplares como en Sodoma y Gomorra, el diluvio, etcétera, con fuego del cielo. Dios manifestó su ira a través de la maldición que había en la ley por cada transgresión, y fue dada a entender la institución del sacrificio.
Pero sobre todo, entienda esto, hermano, sobre todo la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos de Cristo y muerte de un modo más terrible que en todas las señales que Dios había dado en cuanto a su odio y enojo por el pecado. Cristo sufriendo en la cruz, Él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó ahí? La ira de Dios sobre el pecado. Y como Jesús se hizo pecado por nosotros, Jesús resistió el peso de la ira de Dios. Dios estaba enojado contra el pecado. Esa fue la manifestación poderosa. Y finalmente la ira de Dios será manifestada en el castigo futuro y eterno de los impíos, la condenación al infierno, declarado en términos más claros que nunca. Si no lo queremos entender, es porque no queremos precisamente, ¿verdad? Porque está explicado en términos solemnes y más claros que la misma agua, ¿verdad? La ira de Dios se va a manifestar, como siempre ha sucedido. Mis hermanos, ¿a qué grado sostiene Dios su ira? Él se enoja y dice: me enojo y soy capaz de esto. ¿A qué grado sostiene su ira? Vaya conmigo ahora al Salmo 95:7. Vamos a concluir con estos pasajes. Salmo 95:7. La parte B del versículo 7 hace que comience el verso 8. Voy a leer la última parte del verso 7 y seguiré con el 8 de Salmo 95. Dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, y aún así se quejaron, ¿verdad? Verso 10. 40 años estuve como, hermano, disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. No han conocido, qué triste. Verso 11. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mis hermanos, Dios es capaz de sostener con un juramento su enojo. Hay dos motivos por los cuales Dios jura. Dios jura al hacer una promesa, como le hizo una promesa a Abraham de bendecirlo: te juro, Abraham, que te voy a bendecir. Y también jura al anunciar un castigo: te juro, Israel, que voy a castigar tu incredulidad, en Deuteronomio 1:34. Un juramento es una confirmación solemne. Lo voy a hacer, juro que lo voy a hacer, me mando a mí mismo realizarlo. Es una confirmación solemne de algo que se está determinado a hacer. Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Por mí mismo, pues ¿por quién más, verdad? En el primer caso que Dios juró, lo hizo por favor a sus hijos, por un favor hacia sus hijos. En el segundo lo hizo para atemorizar a los impíos. Juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. En otra ocasión dijo Jesús, el Señor, el Padre, perdóneme, estoy en el Antiguo Testamento. En otra ocasión dijo el Señor Jehová: una vez he jurado por mi santidad. Eso dice el Salmo 89:35. Fíjese por lo que Dios jura: por su santidad. El Señor apela a su ira como una perfección igual a su santidad. Igual. Él jura tanto por una como por la otra. Salmo 90, mi hermano, por favor. Salmo 90. Versículo 11. Ponga atención en este pasaje, porque es algo que hay que meditar. Precisamente es un escrito que habla de un momento de meditación. Vamos a hacerlo nosotros también. Mire, 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Después de hacerse esta pregunta, el salmista escribe esto, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Señor, quiero tener presente diariamente que eres un Dios de ira, que no se me olvide. Eso significa esas palabras.
que traigamos al corazón meditación, sabiduría, de que ¿quién conoce el poder de tu ira, Señor? Y tu indignación según debe ser temido, que no se me olvide. La ira de Dios es un asunto en el que necesitamos meditar con frecuencia. Vamos a ver por qué rápidamente, hermano. En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado y dejar de considerar el pecado como algo trivial, estarlo excusando y consintiéndolo. En segundo lugar, se enseña la ira de Dios para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero de Dios. Dice la Biblia, tengamos gratitud, sí, gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Balance, gratitud y temor. Y reverencia, dice Hebreos 12, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjate lo que dice, hermano, ten gratitud agradándole, sírvele, pero con temor y reverencia, no olvidando que nuestro Dios es fuego que consume. Tú puedes vivir agradecido, puedes vivir disfrutando la gracia de Dios, disfrutándola en un sentido espiritual, no abusando de ella. Y de manera equilibrada, acomodar tu balanza, porque conoces que nuestro Dios, el mismo que nos ama, es fuego consumidor. ¿Amén o no amén, iglesia? No podemos servirle a Dios ni agradarle a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor. Y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando que Él es fuego consumidor. Debemos aprender de la ira de Dios en tercer lugar para ofrecerle ferviente alabanza por habernos librado de la ira que ha de venir. Vaya conmigo, mi hermano, por favor, a 1 Tesalonicenses 1:10. Así como Moisés oró, recuerda que Moisés oró y ¿qué pasó con el fuego? Se extinguió, ¿verdad? En Israel. Va Israel con Moisés diciéndole, oye, se está quemando el campamento, Dios está molesto, yo voy a orar. Y el fuego se extinguió después de que Moisés oró. Eso es una representación de lo que hizo Jesús de manera poderosa para con nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que Jesús a través de su obra en la cruz no detiene la ira de Dios? A ver, ¿cuántos están seguros de esto? Unos dicen así, otros no, otros así. ¿Sabía usted que el sacrificio de Cristo en la cruz no detiene la ira de Dios? No lo hace. Si tú te sales a la calle en un momento en que está lloviendo y le dices, Señor, no quiero mojarme, no va a pasar como en las caricaturas, que por una obra de magia o algo se va a hacer un círculo arriba de ti y no te vas a mojar y ahí vas a ir caminando, ¿verdad que no? No, vas a agarrar un paraguas o una sombrilla y la vas a abrir y vas a estar ahí abajo seco. ¿Pero va a dejar de llover? No, la ira de Dios va a caer, hermano, y está por venir. Pero el que acepta a Cristo, Dios le da su paraguas. ¿Cuántos traen paraguas? No le hicieron. Es como cuando está lloviendo en el campo y buscas una cueva y estás a gusto viendo la lluvia, ¿no? Pero no te mojas. Solo que esta lluvia que viene va a ser peor que la que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y hay que esconderse, hermano. Hay que esconderse en un refugio. Y Cristo es nuestro refugio. Clavado en la cruz, Él detuvo toda la ira de Dios ahí. Y tú y yo acá, disfrutando. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? La condenación del infierno al final. Nuestra pronta atención o nuestra indiferencia a este tema, y no porque un servidor se lo comparta, nuestra pronta atención o nuestra indiferencia a meditar en la ira de Dios es un medio eficaz
para ver cuál es nuestra posición ante la ira de Dios. Tú puedes probarte, y si no te interesa el tema de la ira de Dios, con eso tú puedes comprobar cuál es tu postura, a estar consciente si Dios se enoja o no todavía. Vamos al Salmo 50 para terminar. Vamos a confirmar esto que le dije al último. Salmo 50, verso 16. Fíjese cómo inicia el Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios: ay, Julio, yo no soy malo. Todos aquí somos buenos. Bueno, escucha la palabra y aprendemos, ¿verdad que sí? Hay que abrir el corazón siempre. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar en mis leyes? ¿De mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Como diciendo, ¿y tú qué? ¿Tú para qué abres la Biblia o qué? Verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, o sea, te acomodabas para hablar contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Fíjate lo que Dios nos dice, hermano. Claramente dice que le dice al malo: pero yo quiero oír. Aún lo que Dios le diga al malo, yo lo quiero oír. ¿Tú no lo quieres oír? Yo lo quiero oír de todos modos. Aunque mi carne me diga que soy muy bueno, yo quiero oír lo que Dios le dice al malo. Pórcilas, como decimos los mexicanos. Y Dios dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Qué te lleva a pensar eso? Debemos examinarnos y cuidar de no crear una imagen de Dios según nuestras propias opiniones, hermano. Es que Dios no se enoja. No, sí se enoja. Pregúntele a Moisés. Verso 22 de Salmo 50. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien os libre. Mis hermanos, enseñar de la ira de Dios no es para infundir miedo, es para infundir temor de Dios. Amén. Un padre que solo muestra bondad, guardando todo enojo para con su hijo que tanto ama, será imposible que logre en él una formación de manera equilibrada. Imposible. Pero controla el enojo. No peques. Airaos, pero no pequéis. Y termino con este pensamiento, hermano, para que podamos orar al Señor que se enfurece. Nada es tan suave y reconfortante como puede serlo el mar. ¿Cuántos se han parado frente a una playa? Una playa tranquila. Y llega la brisa, respiras bien al nivel del mar. El mar es exquisito en un momento. Sin embargo, cuando es sacudido por una tempestad, nada puede rugir tan violentamente como el mar. ¿Sí o no? Es el mismo mar. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios. Pero no hay nada tan terrible como su ira cuando se enciende. La ira del Cordero. Así que huyamos hacia Cristo, a nuestro refugio, de la ira que vendrá, antes que sea demasiado tarde. Ora a Dios, mi hermano, cierra tus ojos. Te invito a hacerlo. Padre bendito, en esta tarde te exaltamos como el Dios de la ira justa, de la ira con razón.
Te adoramos, Cordero de Dios, León de Judá, porque tu rugido está por sonar y nadie te va a detener, Jesús. Señor Jesús, queremos estar bajo la sombra de tus alas. Queremos habitar bajo tu abrigo, para que cuando pase la peste por tu ira, la sangre en los dinteles de nuestro corazón nos libre. La sangre del Cordero va a causar muerte a todo el que no tiene sangre del Cordero, pero yo quiero tener tu sangre, Señor, en mi corazón. Dile al Señor en voz alta, iglesia: aquí estoy, reconociendo, Señor, tu ira, tu enojo, que obra con justicia. La puerta está abierta, Señor, la puerta de tu gracia. Cuando se cierre esa puerta, Señor, no quiero estar fuera de ella. No quiero verla por fuera. No quiero ver por fuera, Señor, la puerta del arca. Quiero estar dentro para no morir, porque tu ira se va a manifestar. Reconocemos, Señor, que sin tu ira, sin la majestuosidad de tu enojo y de tu furia, no habría en nosotros un temor genuino para reconocer que tú odias el pecado y poderlo nosotros odiar también. Aquí estamos arrepentidos, Señor, conociéndote más, sabiendo quién eres tú, porque a ti te deseamos, Jesús, y a ti te anhelamos tal como eres. Bendecimos tu nombre, Jesús. Tememos a tu ira y te damos gracias por tu amor. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.